Buena gente, ¿cómo andan? Esperemos que bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante que es el amplificador operacional con histéresis. Para introducir el tema, lo primero que vamos a hacer es poner un ejemplo de la vida real de una industria que va a ser disparador para este tema. ¿Tá? Eso es algo que a mí me gusta mucho, que es un recurso que uso mucho en la facultad y bueno, este, uno lo que hace en realidad es tirar un problema y la solución es lo que tiene que enseñar. El truco es ese básicamente. Bueno, a ver, usemos un poco la imaginación. O si alguno estuvo en esta situación, seguramente le va a sonar familiar. Supongamos que estamos en una industria donde tenemos un horno, donde hay que procesar alguna mercadería y nosotros tenemos que lograr que dicha mercadería que se introduce en el horno llegue a una temperatura deseada y se mantenga por un tiempo y bueno, después la mercadería se retire y bueno, seguirá el proceso. Bueno, a dicha mercadería le tenemos que setear en el horno, en su controlador, una temperatura. Esta temperatura es esta línea negra horizontal que está acá, que vamos a llamar set point. Entonces, supongamos que este proceso nosotros obtenemos una señal analógica de un sensor de temperatura, no importa cuál en este caso, y a través de un comparador nosotros, por ejemplo, seteamos un relé. Entonces lo que va a hacer el comparador es encender o apagar el relé según la señal sea mayor o menor que el set point, ¿no? Hasta ahora es algo básico de toda la vida que seguramente ya conocen, no hay nada nuevo. Entonces, si observamos acá el set point y la señal de temperatura, vemos que oscila, obviamente, ¿no? Siempre va a estar oscilando a través del set point, o alrededor, mejor dicho, del set point. Entonces, el comparador, ¿qué va a hacer? Bueno, si la señal es mayor que el set point, va a tener un estado, y cuando la señal es menor que el set point, va a tener otro estado. Pero ¿qué pasa? Como las variaciones son muy pequeñas, acá ocurre que, por ejemplo, está oscilando muy cerquita de lo que es el set point, genera estas oscilaciones en la salida del comparador. Lo mismo vuelve a ocurrir acá. Entonces, si por ejemplo el controlador activa, supongamos, una válvula a través de un relé, lo que va a hacer que en algunos casos esté oscilando, ¿tá? Y esa válvula seguramente active lo que puede ser un mechero. Entonces, bueno, entonces el mechero está encendido, se apaga, se enciende, se apaga. Bueno, ocurren un montón de oscilaciones que no son deseadas. Además, acá en este tipo de oscilaciones, primero que por una cuestión de seguridad, cuando un mechero se enciende, tiene que estar encendido un tiempo mínimo, ¿no? Y después que, bueno, el relé no va a tener una larga vida si oscila así. Entonces, para evitar todo este tipo de problemas, tenemos que introducir el concepto de histéresis. Entonces, bueno, este fue el disparador. Bueno, ¿cómo sería la histéresis? Supongamos que esta es la señal de temperatura. Acá en algún lado tenemos el set point, supongamos, acá no está dibujado, y tenemos dos valores umbrales, que sería acá BUT y BLT, de low y de high, o de upper, o de up, mejor dicho. Entonces, esta señal que está acá oscilando, supongamos que es la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura sube, va a pasar el umbral máximo y va a cambiar la señal, el comparador, ¿no? Entonces, cuando la temperatura baja, pasa al umbral máximo, pero la salida sigue retenida, digamos, sigue igual, no cambia, hasta que supera nuevamente, pero por debajo, el umbral mínimo. Y ahí vuelve a cambiar. Entonces, esto que está acá, este delta que está acá, se llama histéresis. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, hizo que la señal, si bien va a estar oscilando en estos valores, que obviamente ustedes van a tener que elegir, lo que se logra es que acá la señal de salida ya es, no tiene esas oscilaciones que veíamos en la filmina anterior. Entonces, gracias a la histéresis, lo que logramos es que la señal sea un poco más constante y bueno, nuestro horno funcione bien. En este caso di un ejemplo de un horno, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa. No nos importa qué es en realidad en este momento, porque al fin y al cabo todas las variables físicas terminan siendo señales eléctricas.
Por ejemplo, esto puede ser el encendido o apagado de una luz. Si nosotros estuviésemos en el caso anterior, vamos a volver a la filmina anterior, acá cuando está atardeciendo va a haber un momento en que va a encender y apagar, como que se pone, va a volver un poco loca, hasta que llega un momento que bueno, que o amanece o anochece según sea el caso y bueno, y queda en un estado fijo, porque ya está seguro, pero va a haber un momento en que está eh, indeciso, por decirlo de alguna manera, o sea que va a estar oscilando porque va a estar entre un estado y el otro y va a oscilar. Y eso, por ejemplo, si es una lamparita LED, me la quema, porque está encendiendo y apagando cada rato y bueno. Así sea un horno, una luz o lo que sea, siempre nos conviene tener en cuenta esta histéresis para que los cambios de estados, ahora sí lo digo un poco más formal, sean más suaves, ¿está? Esto no es un PID, eso no lo confundamos. Es un estado on-off, porque o prende o apaga, nada más que tenemos una banda en la cual eh, mantenemos el estado y cuando se sale de esa banda, que en este caso sería la histéresis, cambiamos el estado a fin de que los cambios sean más suaves, ¿tá? Bueno, también se llama Smith Trigger, también esto, y bueno, vamos a ver qué tipo de, cómo se hace y qué tipos hay. Bueno, esto es el circuito. En este caso lo que vamos a usar es un comparador, se puede hacer con un operacional, es lo mismo, no hay problema. Y este está en modo comparador inversor, con histéresis obviamente o Smith Trigger, que acá está el simbolito que seguramente ya lo habrán visto por todos lados, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Este se llama inversor, ahora vamos a ver por qué. Este circuito que está acá responde a este diagrama, ¿tá? Y tiene este sentido. Supongamos que nosotros programamos una tensión de histéresis superior y una inferior. Entonces, nosotros acá tenemos un voltaje de entrada que es la variable de entrada que va a entrar a nuestro comparador y que eso después, bueno, va a controlar algo, ¿no? Que puede ser temperatura, humedad, luz, como los ejemplos que vimos hace un rato, no importa, lo que sea. Entonces, supongamos que nuestra variable de entrada o nuestro voltaje de entrada viene disminuyendo, disminuye hasta que llega al umbral mínimo. Cuando llega al mínimo, la salida del operacional o del comparador se pone en alto y queda ahí. Si yo aumento el voltaje ahora, voy a llegar a un momento que voy a superar el umbral máximo y la salida se pone en bajo, ¿tá? Por eso es inversor, porque cuando supero el umbral máximo se pone en bajo y cuando supero el mínimo, o estoy a menos del mínimo, mejor dicho, me voy en alto. Que es lo que está dibujado acá. Yo tengo esta señal, supero el umbral máximo y me pongo en low. Después supero el umbral mínimo y se pone en high, ¿tá? Es esto que está acá. Acá está representado de otra manera, pero bueno, el símbolo es este. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, en primer lugar tenemos un pull-up porque esto es un comparador. Si usan un operacional esto no hace falta, pero bueno, acá está puesto porque es un comparador. Bueno, ¿y cómo está funcionando esto? Tenemos R2 y R1. ¿Qué es un divisor de voltaje? Es un voltaje que usamos de referencia, ¿tá? Después tenemos con R3 hacemos el feedback positivo, ¿tá? Porque esto lleva feedback positivo. Y Bin es el voltaje de entrada. Entonces, con estas resistencias lo que hacemos es setear BTL, que es el umbral de voltaje mínimo, que es este que está acá, BTL, y tenemos BTH, que es el voltaje umbral máximo. Y si hacemos la resta, obviamente nos da lo que se llama histéresis. O si no, usamos esta otra fórmula, ¿tá? Bueno, después tenemos algo muy similar que es el comparador con histéresis no inversor, ¿tá? Que funciona casi de la misma manera en realidad. Tenemos el umbral mínimo y el máximo. Si nosotros el voltaje de entrada vein, lo empezamos a aumentar y superamos BTH, la salida se pone en high, en alto. Y ahí nos quedamos. Si nosotros bajamos el voltaje, bajamos y
superamos BTL, o sea, si es menor, cuando yo superamos, bueno, acá vengo en sentido inverso, estoy acá, la salida se pone en low y queda acá. O sea, este es el contrario del que vimos anterior, ¿no? Porque el anterior era inversor y este es no inversor. Y si lo miramos gráficamente para que se entienda más, acá yo tengo BTH y BTL. Cuando yo supero BTH se pone la salida en alto. Si supero BTL, o es menor mejor dicho, me pongo en low. Y así sucesivamente. Entonces, acá por ejemplo una onda senoidal se transforma en una señal cuadrada. ¿Tá? Bueno, esto es muy parecido. R2 y R1 generan un voltaje de referencia, que es un divisor, que después este voltaje de referencia se usa para calcular BTH y BTL. Es muy similar al anterior, bueno, las fórmulas son parecidas, acá están un poquito por ahí mejor puestas. Y después, bueno, podemos calcular la estéresis restando BTH y BTL o usando esta fórmula. Muy sencillito. Bueno, acá hay dos casos particulares de lo que ya vimos hace un rato. Esto es muy sencillito, son dos comparadores, uno es no inversor y el otro es inversor, pero con fuente simétrica. Entonces la salida del comparador o del operacional, dependiendo del caso, va a ir entre una señal negativa o una señal positiva. Es lo único que cambia, nada más. Después el diagramita es el mismo, tanto para el no inversor o inversor, según corresponda, y bueno, nada más que bueno, cambia la salida. Y este, que es un poquito curioso, es muy similar al anterior, nada más que el voltaje, el umbral de voltaje en alto es positivo y el umbral de voltaje en bajo es negativo. ¿Tá? Es un caso particular. Bueno, algunas aplicaciones de esto, además de las que ya hablamos. La primera y la principal que se usa mucho es la de limpiar señales, limpiar entre comillas, ¿no? Acá tenemos una señal analógica que tiene mucho ruido y que gracias a esta histéresis lo que logramos es que la señal quede en una señal cuadrada limpita. ¿Tá? Además, este tipo de circuitos Smith Trigger están en los microcontroladores. Hay que leer el datasheet, pero muchos tienen la entrada con Smith Trigger justamente para señales que lleguen con ruido como esta. El micro internamente las lea cuadraditas perfectas como la que está aquí por debajo. Y también, bueno, están en muchos integrados que se venden en forma comercial. En unos videos anteriores, no me acuerdo ahora cuál, yo hice un video de un DAC de Texas y bueno, las entradas acá se ve el símbolo, son Smith Trigger justamente para evitar falsas lecturas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es armar con un operacional un comparador no inversor. Voy a poner en pantalla los valores que yo elegí de R1, 2, 3 y 4. Entre R2 y R1 en realidad acá puse un potenciómetro, que es más fácil. Y R3 y R4, bueno, elegí arbitrariamente unos valores. Y bueno, vamos a probarlo ahora con el generador de funciones y el osciloscopio a ver qué pasa. Uno de los problemas que tiene estos circuitos es que cuando lo arman con un operacional o con un comparador, son un poco lentos. Hay señales como las del horno, que son lentas y que no hay problema. No, ahí las frecuencias son muy bajas, pero hay aplicaciones como la que nosotros vimos, la del DAC, que nosotros vimos que la señal del SPI pasa por un Smith Trigger y ahí sí necesitamos velocidad. Entonces vamos a hacer esas pruebas también. Yo voy a estar probando primero con este circuito el MSP 6022, que es una operacional de 10 MHz.
Después voy a poner un MSP 6002, que es una operacional de 1 MHz. Y después voy a probar con un LM358 que tengo por ahí, que bueno, que son truchos, obviamente, son chinos. Pero bueno, vamos a ponerle una señal un poco rápida a ver hasta cuánto se aguanta cada uno, que está buena esa prueba. Y por último, vamos a probar un integrado de Maxim, el Max 9041, que es de alta velocidad y es en mid trigger. Y vamos a ver cómo se usa. Así que vamos al laboratorio ahora. Bueno, estamos acá en el laboratorio, vamos a probar un poquito lo que estuvimos charlando hace un rato. Entonces, tenemos la señal celeste o azul, así no me critican los colores, es la salida del generador de funciones, que lo que está haciendo es meter una onda triangular al operacional. ¿Tá? Vamos a poner el medidor un cachito, así vemos un poco de información. Tenemos entonces valor pico a pico 3,84, lo cual nos sirve porque recuerden que nos dio un voltaje umbral máximo o high de 2,4 volt y el mínimo de 1,4, así que con 3,8 estamos bien cubiertos y una frecuencia de 10 kHz. ¿tá? Entonces vamos a hacer algunas modificaciones. Vamos a poner el cursor en track, ahí está. Vamos a agrandar acá, detenemos acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es tomar algunas mediciones. ¿tá? Primero, si observamos ahí donde puse el cursor, es el momento en el cual la salida se pone en alto, o sea, BTH sería. Y a nosotros teóricamente nos da 2,4 y acá nos da 2,48, o sea que está excelente. Está bien, son resistencias al 5%, bueno, está todo en protoboard, bueno, hay que tener en cuenta todo. Y BTL, o de low, teóricamente nos da 1,4 y acá nos da 1,28. Bueno, está un poquito por debajo, pero bueno, más o menos. A ver. Vamos a correr todo un poquito. Ahí está. Más o menos por ahí nos da 1,28. Bueno, está cerquita. Bueno, vamos a apagar el cursor. Vamos a prender el medidor de nuevo. Ahí está. Disculpen que me cruzo. Ya estoy como en la tele. Bueno, corremos la escala de tiempo y ahora vamos a darle un poquito de rosca, si no esto es aburrido. 50 kilohertz. Vamos a ponerle en 50. Ahí está. Bueno, ahí está en 200 kilohertz. Le cuesta un poquito, ya se ve el slew rate del operacional, ¿no? Ya no es tan cuadradita la onda, pero bueno, están dando. Bueno, ya a más frecuencia ya mucho no le gusta, pero bueno, ahí están 500 kHz, lo cual igual es bastante. Esto anda bien siempre, como les decía, a baja frecuencia, pero igual ya a 10 kHz se la está aguantando. Este es el MSP 6022, ¿tá? Que yo les dije que era de 10 kHz. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el operacional. Bueno, acá estamos con el MSP 6002, ¿tá? Este es de 1 MHz. Estos son originales, los compré en Estados Unidos, en DigiKey. Así que bueno, eso, problema de componente trucho, no va a haber problema. Bueno, vamos a darle un poquito de rosca a a ver qué hace. Bueno, ya no le gustó. Le puse 100 kHz y no le gustó. Vamos a bajarlo, a ver si encontramos el límite. A ver, cambiamos la escala de tiempo. Estamos en 20. Bueno, ahí ya no le gusta. Podríamos decir que su límite está en 50, igual la salida ya está bastante deformada, así que siendo de 1 MHz llega solo hasta 50 o un poco menos, podríamos decir. A ver.
ahí están 5 kHz y ahí podríamos decir que debe estar andando bien. Si bien no lo medimos, pero podemos hacer una medición rápida. Vamos con el cursor. Tenemos 2,32 volts, está bien. Bueno, un poquito por debajo y... Perdón. TH es 2,56 y TL más o menos 1,36 por ahí, 1,20, bueno, parecido al otro, pero bueno, no le gusta la alta frecuencia. Es algo que le pasa a todos los operacionales cuando lo arman con histéresis o con feedback positivo, les pasan estas cosas. Así que bueno, vamos a hacer una pruebita más, vamos a poner un LM358 super trucho y a ver qué pasa. Bueno, puse el LM358, que bueno, tenía una serigrafía bastante normal arriba, por lo menos tenía la marca. A veces me llegan algunos que ni marca tienen y dice 358 en otra orientación, qué sé yo. Bueno, pero bueno, lo arranqué en 5 kHz, que es como dejé que el MSP6002 andaba bien y bueno, este ya no quiere saber nada. Vamos a darle un poquito más de frecuencia. Bueno, hasta ahí llega. Bueno, la verdad que no es muy agraciado el pobre, así que bueno, vamos a dejarlo acá. Es importante que cuando ustedes tengan que trabajar con una frecuencia alta, elijan bien el operacional o directamente, como vamos a probar ahora, compren un operacional dedicado a Smith Trigger. Así que bueno, vamos con eso ahora. Bueno, y por último lo que vamos a hacer es probar el Max 9041. Me pareció muy interesante probar estos comparadores por dos cosas. Primero que en algún lado dicen que soportan alta velocidad. Acá dice 400 nanosegundos de propagación de delay de propagación, perdón. Y otra cosa muy interesante es que tienen una referencia interna. Nosotros vimos hace un ratito atrás que hay que armar una referencia, ¿no? Y que en base a esa referencia después se arman los voltajes superior e inferior y que eso forma la histéresis. Entonces, para no andar poniendo resistencias ni divisores ni nada, este integrado provee una referencia interna, ¿tá? Que en este caso es de 2048, 2,048 volt. Ahí está. Bueno, creo que hay otros que tienen otra referencia. El que yo pedí tiene 2,048, que está en el Max 9040 a 9043. Así que es muy sencillito. El que tengo yo es la versión SO, que acá no está. Vamos a bajar un poquito para ver cómo se usa esto. Y lo que voy a hacer también es programarlo como inversor, ¿tá? Bueno, acá está el pinout. Bueno, voy a ir un poquito rápido porque si no el video va a quedar muy largo y se van a aburrir. Bueno, acá habla de la histéresis, ¿no? Y acá el datasheet provee las fórmulas para calcular BTH y BTL y la histéresis. Bueno, acá también es la resta o una fórmula, bueno, es muy parecido a lo que vimos recién. Y el circuito que yo voy a usar es este y les dejo una imagen en este momento de el resultado de las fórmulas que hice yo. Así que bueno, bueno, acá está el simbolito de Smith Trigger. Bueno, no quiero perder mucho tiempo acá porque se van a aburrir. Acá está el que yo tengo, es el Max 9041. Ven, acá está en el operacional, tienen la salida, la alimentación, la entrada no inversora, la entrada inversora y acá está la referencia. La verdad que está muy bueno lo que hicieron porque tener una referencia interna está buenísimo y en base a eso con las fórmulas que están acá arriba ustedes programan BTH, BTL, lo que ustedes quieran, ¿ven? En función de BREF. Así que bueno, vamos al laboratorio a probar este y cerramos el video. Bueno,
Y por último estamos con el Max 9041. Vuelvo a poner un poquito en pantalla los valores. En este caso BTH nos había dado 2,54 y BTL, o lo que sería el umbral mínimo, 1,7. Así que bueno, vamos a prender el generador. La configuración es la misma. Bueno, quedó en 7 kHz y la verdad que ni se entera. Vamos a medir un poquito. Hacemos una pausa. Fíjense que este está configurado como inversor, entonces está trabajando al revés. Cuando supera el voltaje BTL se pone en low y viceversa. Cuando supera o es menor a BTH se pone en high. Bueno, entonces nos había dado 2,54. Acá estamos leyendo 2,48 y el otro era 1,7. Y acá está 1,68, así que está bastante bien, pero bueno, insisto, está en protoboard, tiene resistencias al 5%, bueno, es para probar. Pero este aguantaba alta frecuencia, así que vamos a apagar el cursor. Ahí está. Y vamos a darle rosca a este. Vamos a cambiar la escala de tiempo. Bueno, 67 kHz se ve aceptablemente bien. Bueno, 100 kHz se ve bastante bien. Se nota que este sí le gusta la alta frecuencia. Bueno, 200 kHz viene bien, así que vamos a... Ahí está. Cambié el cursor, así va más rápido. Bueno, ahí tiene 1 mega. Bueno, la verdad que bastante bien. Se la está aguantando, así que este, por ejemplo, podría ir tranquilamente en una línea SPI. Bueno, SPI andando 1 mega, ¿no? Porque bueno, hasta acá se la viene aguantando. Bueno, y ahí ya no. Eso serían 3 mega. Y bueno, ahí sí ya estamos un poquito al límite. Pero bueno, igual se la aguantó. 4 ya no quiere saber nada. Pero bueno, 1 MHz ya es una frecuencia para el SPI que está aceptablemente bien. Y bueno, para algunas cosas, si necesitarían en ese caso agregarle un Smith Trigger, creo que andaría bien. Así que bueno, vamos a apagar el generador que hace mucho ruido. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, les haya interesado. Cualquier cosita, duda, pregunta, queja, me la dejan en los comentarios. Y bueno, buen fin de semana para todos. Chau, chau.